con el doctor Marcelo Arancibia. Buen día, doctor, ¿cómo va? Buen día, Carlos, un placer estar con vos. Igualmente, doctor. Bueno, hubo ya un resultado electoral, estamos analizando justamente con nuestra audiencia este triunfo de Trump. Bueno, que a decir verdad, hay siempre muchos interrogantes, pero me gustaría que hagas tu aporte. Bueno, creo que estamos en los tiempos de los extremos, ¿no? Donald Trump en el 2016 ganó como un outsider, que venía a terminar con el sistema que él denomina putrefacto de Washington. Hoy ganó un extremista. La sociedad norteamericana sabe a lo que ha votado, una persona que ha sido presidente 4 años, por lo tanto ya no es un outsider, es parte de un sistema, y un sistema muy alejado de los principios y valores democráticos y republicanos. Sin duda, los resultados electorales hay que comprenderlo, y seguramente los demócratas tienen que haber cometido muchos errores para no lograr convencer a una mayoría para que lo ratificara en la presidencia de esa nación. Pero bueno, esto va a tener repercusiones en el mundo, en Argentina en particular. El presidente argentino se identifica muchísimo con Donald Trump, a pesar de que no son lo mismo, y que podemos tener los argentinos, como tuvimos durante el gobierno de Macri, algunos graves inconvenientes en cuestión a nuestra inserción global y a la cuestión de nuestra deuda externa, porque si bien Donald Trump le dio una gran mano a Macri para aflojar al Fondo Monetario que diera ese tremendo préstamo de más de 45.000 millones de dólares, lo que nos dio por ahí se perdió cuando el mundo fue menos global, y Estados Unidos tuvo contra una política muy proteccionista que afectó seriamente nuestro comercio internacional. Trump ha dicho en esta campaña, de lo que uno ha podido escuchar o leer, que pretende avanzar, volver y avanzar esa política proteccionista, y fundamentalmente en contra de China. Y eso va en contra de lo que el presidente de la Nación pregona, que es la libertad de mercados. Si Estados Unidos entra nuevamente en una guerra comercial, sube aranceles de importación y sanciona a sus empresas que inviertan en el extranjero, producto de esta o consecuencia de la globalización y la deslocalización de la actividad industrial y de servicios, bueno, seguramente esto nos va a afectar en términos económicos en un momento donde Argentina necesita construir lazos con el mundo entero para vender nuestros productos y para recibir inversiones. Esto no es una buena noticia para Argentina. Claro, sin duda, y además creo que basó mucho Trump, o explotó mejor el tema de la economía, ¿no? Bueno, hay una profunda disconformidad a la globalización por esos discursos anti-globalización, anti-cambio climático, en contra de la migración, en contra de los migrantes, son tan difícil de entender de la Argentina por su dureza. En la campaña de Trump, al cierre, en un acto en Nueva York, un comediante norteamericano trumpista hablaba de una isla de basura que flotaba por el Atlántico, y dijo, me refiero a Puerto Rico. Qué difícil debe ser por ser puertorriqueño y vivir en este Estados Unidos, ¿no? Donde tu vecino, donde están las comunidades puertorriqueñas, ha ganado Trump. Qué raro cómo ha cambiado el mundo. Vos fíjate, acá Milei a sus adversarios, él los trata de enemigos políticos, los trata de ratas. Bueno, esto seguramente lo tomó de cómo Trump, cuando llega a la presidencia de Estados Unidos, trataba a ese establishment norteamericano que él vino a combatir de gusanos. Imagínate que Trump le dijera a los representantes, diputados y senadores, gobernadores o periodistas en Estados Unidos, los trataba de gusanos.
El término gusanos, para descalificar y deshumanizar al adversario, el primer político que lo utiliza fue Fidel Castro. Fidel Castro se refería a los exiliados y disidentes cubanos que vivían en Florida como los gusanos de Miami. Y los cubanos en Florida han votado masivamente a Trump. No. Ellos que han sido tratados por Fidel Castro de gusanos votan fervorosamente a un presidente que a sus adversarios políticos también trata de gusano. Entonces estamos en un momento en la política internacional. Argentina no es ajena, el fenómeno Milei está muy vinculado a esta nueva globalización, de esta nueva derecha que la llaman alternativa, para mí ultraderecha, donde, bueno, el que no piensa como vos es un gusano, es una rata, un zurdo, un comunista que debe ser erradicado. Es decir, hay una violencia verbal, simbólica, muy fuerte, y que eso no amerita sanción del electorado, al contrario, sino apoyo. En la campaña de Estados Unidos, en el debate con Harris, Trump dijo en una oportunidad que los haitianos se comían los gatos de un pueblito Springfield. Eso pasó muy conocido porque Springfield es la ciudad de los Simpsons. Y bueno, se hizo una campaña en base a memes y a propaganda donde Trump protegía gatos de supuestos haitianos porque eran todos personas negras mal vestidas. Y eso, bueno, redunda en voto. Pareciera que acá la estrategia es fidelizar a tus seguidores, aunque tus seguidores sean neonazis. O en todo caso, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El dirigente fue el que lleva a la sociedad hacia postura fascista, o es la sociedad que se ha ido hacia la derecha. Yo creo que hay que tratar de comprender este fenómeno, fundamentalmente quienes aspiramos a que la política vuelva al ruedo de los moderados, más allá de las diferencias y las tensiones propias que debe haber en un país entre liberales y conservadores, entre izquierda y derecha, pero siempre dentro del marco de una democracia republicana que reconozca límites y admita que el otro es un ser humano, no es un gusano ni es una rata. Pero bueno, esperemos que el mundo no explote en los próximos 4 años. Esperemos que no, ya no tiene más chance de ser electo Trump. Bueno, nos vamos a otro tema y tiene que ver con Sergio Vallejo, que fue que fracasó en su intención de que la comisión investigadora avanzara en el juicio político contra los cortistas sanjuaninos, ¿no? Creo que vos tenés un claro punto de vista sobre esto, ¿no? Sí, déjame vincular esto con lo que estábamos hablando en Estados Unidos. Ayer lo he escuchado a Vallejo que daba reportaje de China, que estaba en una feria industrial para comprar insumos y aparatos chinos para sus empresas. Bueno, para los trumpistas eso está mal visto, porque Trump en sus políticas proteccionistas ha dicho que va a aumentar un 60% los aranceles de importación de los productos chinos. No solamente es mal visto, y a pesar de que Vallejo ayer hacía todo un panegírico a favor del libre comercio, y que esto era gracias a las políticas de Milei, bueno, eso por Trump está mal visto. Y si él trae insumo de China, y le va a costar exportar a Estados Unidos sus productos, porque va a haber una barrera arancelaria que lo va a castigar. Bueno, dicho esto, vamos a la cuestión del fracasado juicio político. Primero, yo tengo que decir que tengo diferencias ideológicas muy profundas con Vallejos, pero reconozco una valentía que es decir cosas que una sociedad sanjuanina muchos callan, sabiendo que corre un riesgo. Por ejemplo, no venderle nada al Estado de lo que él produce. Y eso en una provincia como San Juan es grave porque el 70% de la economía o más pasa por el Estado. Esa denuncia no iba a prosperar porque así como él plantea cuestiones políticas que también tengo que decir, tienen verosimilitud. En lo personal yo he dicho lo que él ha puesto en la denuncia cuando era presidente del foro, lo que correspondía al doctor Lima, y lo he dicho políticamente
los otros dos argumentos de la gravedad que generó el Tribunal Electoral cuando separó la elección de gobernador y vice con la de diputados provinciales, y el tema de la causa a la superiora por el cambio de criterio jurídico entre este fallo y los precedentes. Hay verosimilitud, pero no iba a tener posibilidad porque del otro lado, en la Cámara de Diputados, la respuesta también es política, porque el juicio es político. No solamente los argumentos son políticos, sino que la decisión del que tiene que resolver si se destituye o no a un funcionario sometido a juicio político, que son muy poquitos en nuestra constitución provincial, los más jerárquicos, no iba a prosperar. Ahora, hasta ahí todo bien, porque en definitiva el sistema funcionó. Se hizo una presentación, la Cámara de Diputados la rechazó. En ambos casos con una cuestión política de por medio. El problema viene después. Viene cuando la Asociación de Fiscales, ahora también parece que la Asociación de Magistrados de la provincia de San Juan, en ambos casos, la Unión Judicial y una asociación de cortistas nacionales sale a cuestionar con distintos tonos, en el caso de la Asociación de Fiscales con un uso, digamos, de términos más propio a dirigentes políticos que a magistrados judiciales, si bien ellos pueden hacer política institucional y han perdido la oportunidad de haber escrito un comunicado de alta calidad institucional, terminan en el vaso agonal de una carta donde desconocen que una persona, porque no obtuvo muchos votos en las elecciones, o que ellos prejuzgan o especulan que lo hace para obtener réditos políticos, para montar show mediático, terminan por amedrentar no al denunciante, sino a la sociedad en su conjunto. Y esto es delicado. Porque además los que hacen ese comunicado, en el caso de los fiscales o los jueces, son en definitiva los que con sus resoluciones determinan la amplitud del acceso a la justicia por las personas. Si ese es el criterio que ellos tienen para que un ciudadano vaya a la Cámara de Diputados y haga un pedido de juicio político y les desconocen mérito y calidad, bueno, ¿qué va a quedar para un ciudadano que haga una denuncia, una demanda, cuando estas personas tienen que dictaminar si pueden o no acceder a la justicia? Lo de la nueva judicial no me extraña. El actual secretario general, me acuerdo que cuando se estaba concursando para el cargo que termina ganando la doctora García Nieto en la Corte de Justicia de San Juan, el doctor Oscar Cuadro, que era representante de los abogados del Consejo de la Magistratura, advirtió que era toda una simulación, que ya estaba designada esta doctora para ese cargo y renuncia. ¿Y qué hace la Unión Judicial? Más papista que el Papa, fue y le hizo una denuncia penal por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Obviamente que esa denuncia nunca prosperó, pero el fin de amedrentar a los abogados que no cuestionaran la poca transparencia o nula transparencia que hay en el Consejo de la Magistratura funcionó. Y estos comunicados tienden a amedrentar a que la ciudadanía el día de mañana no vaya y haga un pedido de juicio político contra un funcionario, diciendo algo que es una exageración que termina demostrando que hay una reacción corporativa, porque no es cierto que la denuncia de Vallejo pone en riesgo la estabilidad o la independencia del Poder Judicial. Eso es una barbaridad. No es lo mismo que un ciudadano que no tiene ni la simpatía de un diputado ponga en riesgo la estabilidad de la justicia, que por ejemplo el denunciante hubiese sido el presidente del Partido Justicialista de San Juan, que sí tiene adentro de la Cámara de Diputados mayoría como para presionar a los magistrados con su destitución y lograr, qué sé yo, lo tiro como ejemplo, sentencia determinada o que no se dicten una sentencia determinada. No es lo mismo, entonces, una cosa que la otra. Acá no se ha puesto ni en juego ni en riesgo la estabilidad y la independencia de los jueces ni del Poder Judicial. Acá se hizo un pedido de juicio político y la Cámara de Diputados lo resolvió políticamente. Punto. Ahí se terminó el tema. Lo grave viene después, con todos estos comunicados que hacen acordar a otras épocas donde cuando se le hacía un pedido de juicio político a cortistas de la anterior composición de la Corte de San Juan, eran rechazados y los cortistas inmediatamente demandaban por daños y perjuicios al denunciante. Y los denunciantes terminaban perdiendo esos juicios y pagando indemnización económica por un daño moral.
Bueno, eso también era amedrentar a las personas para que no hicieran pedido juicio político. Y estos comunicados tienen a lo mismo. En consecuencia, el juicio político, en vez de ser una institución constitucional al servicio de la ciudadanía, termina siendo un instrumento político de las mayorías en la Cámara de Diputados. Y eso no debe ser así. En San Juan hemos tenido antecedentes de institución por juicio político varios: Escobar, Abelín, 2 miembros del Tribunal de Cuentas, y funcionó cuando las mayorías decidieron destituir. Entonces el instrumento queda reducido a una corporación política o a problemas de la política, y no al servicio del ciudadano, que era el espíritu del constituyente. Claro. Finalmente se bastardea algo que realmente lo has explicado bien y que tiene que ver con el y sistema. Se bloquea, queda bloqueado, claro, el sistema. Tal cual. En el medio de todo esto, y cerrando el capítulo de Vallejo, me gustaría que pintaras un panorama de cómo estás viendo la economía y cómo está viendo la Argentina con toda la problemática que la que se está viendo es lo bueno, pero no se está diciendo las otras cosas, que la Argentina tiene un endeudamiento grande por causa que ya la conocemos, los 15.000 millones de dólares, en fin, todas las deudas que va teniendo la Argentina. Por supuesto, todo el mundo le atribuye solamente a Macri los 45.000 millones de dólares, pero acá lo que está pasando es una situación mucho más grave, porque está calando hondo en muchas de las cosas que este gobierno no puede hacer. Por ejemplo, bastardear totalmente la situación de los jubilados. A nadie le importa eso. Desde cualquier presidente que me nombres, hasta Fernández, que dijo que los jubilados vivían mucho. Entonces, esto es una caracterización que definitivamente hay que erradicar, y bueno, ese cambio se tiene que dar, más tarde o más temprano, ¿no? Bueno, a ver, la situación económica en Argentina es una situación ultra delicada. Cualquier cosa que vos hagas bien, te explotan 3, 4 bombas y pareciera que todo vuelve para atrás. Ahí debiera haber un debate muy profundo, y que la oportunidad es el presupuesto 2025 para empezar a darle estabilidad a lo que se ha conseguido a fuerza de motosierra, que no es bueno. Hay que planificar primero reglas, normas legales que dejen de meterle la mano en los bolsillos de los jubilados y pensionados en la República Argentina. Hay que tener una estrategia para cómo hacer para sacar a tamaña cantidad de gente de la pobreza. La pobreza no es un toque de distinción, es una desgracia. La gente quiere salir de la pobreza, y bueno, la obligación de los gobiernos y del Estado, con bienes públicos que estén destinados a esa finalidad, se tiene que discutir en el 2025, donde tiene que haber obviamente una discusión para que la macroeconomía argentina esté ordenada, para que se dé el crecimiento de la economía y esa posterior distribución de la renta de la manera más equitativa. Pero bueno, Argentina también ha entrado en esa lógica que uno puede ver en la elección de Estados Unidos de extremos, y es muy difícil bajo esa consigna lograr acuerdos, equilibrio, para ir ordenando, arreglando la economía y ir reparando los daños que se le han hecho, entre otros, a los jubilados y pensionados de la República Argentina. Yo lamentablemente soy muy escéptico, porque si fuera una cuestión nada más económica, esto es muy sencillo. Es más profundo. Acá hay problemas económicos, políticos, sociales, que exigen, así como no tener déficit fiscal, también exige no tener una democracia en default. Así que
creo que todavía hay muchas cosas para discutir. El sistema político argentino colapsó con la llegada de Milei al poder, y eso también tiene una explicación. Estaba terminado, estaba agotado. El peronismo que ahora conduce Cristina Fernández de Kirchner, creo que debiera sentir en carne propia esa realidad de que ese sistema se terminó, se agotó, y que el peronismo en sus faz que ha tenido en estos últimos 20 años, la sociedad ha dejado atrás. Y para lo cual a ese extremismo populista que representa por un lado Milei y por otro lado Cristina, debe necesariamente ser confrontado con un espacio moderado, democrático, republicano, muy responsable y eficiente en materia económica, que nos dé una verdadera discusión de alternativa entre democracia o autoritarismo. Y tendiendo puentes lo más posible, porque la economía necesita tener pautas claras y en la cual todos estemos de acuerdo. Si no, esto va a ser muy complicado resolverlo y salir de este pozo en que nos encontramos. Finalmente, y este es un dato muy local a confirmar, porque ha trascendido, tal vez como versión, pero finalmente creo que no sería difícil saber qué ha pasado con el fondo anticíclico en la provincia de San Juan, porque, bueno, no estaría, es decir, no se especula con que esos fondos no están de la manera que se ordenó en su momento, que lo empezó José Luis Gioja, ¿no? Bueno, habría que pedir las explicaciones del caso al gobierno y a los órganos de control de esos recursos. Si están, cómo están, y si no están, ¿qué pasó? Lo cierto es que San Juan, hoy por hoy, la situación financiera es muy apremiante, y esas épocas de agosto no se pueden hoy cumplir. Creo que los sanjuaninos necesitamos muchas explicaciones, porque todo esto que hablamos del Instituto de Juicio Político, de lo que hablamos del Fondo Anticíclico, me parece que nosotros estamos en una disyuntiva. A nivel nacional, la disyuntiva me da la sensación, ¿cómo hacemos? Porque tenemos que salir de esta quiebra económica, y tenemos que salir de este pozo social urgentemente, sin resignar a perder nuestra calidad democrática institucional, o en todo caso separando también nuestra calidad democrática institucional, porque hay que decirlo que Alberto Fernández y Cristina la entregaron también destruida. Entonces se trata de recuperar, salir de la crisis económica a la medida que recuperamos y reparamos nuestras instituciones democráticas y republicanas. La gente va a juzgar al gobierno de Milei fundamentalmente por lo económico, pero también debe entender que lo debe juzgar también por lo institucional. En San Juan a los gobiernos se los juzga por la cantidad de puestos de trabajo que genere. Para eso se necesita una rediscusión del modelo productivo y también del entramado institucional que da confianza y certezas para que lleguen las inversiones. Y acá me parece que estamos muy atrasados. Si creemos que solamente adheriéndonos al SIGI hemos resuelto los problemas de confianza para que la gente que tiene capitales invierta, bueno, estos hechos que hemos visto del juicio político, entre otras cosas más, que no funcionan, nos verán como una provincia donde invertir es de alto riesgo, o nos tratarán como se tratan aquellas sociedades donde, lo que impera no es la ley, sino es la anomia, el no cumplimiento de las normas o la corrupción. Claro, entonces lo deseable, para concluir, Marcelo, es que tengamos la información correcta que debe surgir del gobierno de Orrego a los efectos de establecer si realmente las tres grillas salariales están o no están de manera esto surgió en comentarios de algunos sindicalistas que hicieron la observación. Me parece oportuno que no se tenga en secreto esto, que sino que se dé la difusión correspondiente, ¿no? Totalmente. El pueblo quiere saber de qué se trata. Así nació esta nación en 1810. Gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a vos y a la audiencia. Gracias. Ahí estaba Marcelo Arancibia en el cierre de nuestro programa del día de hoy. La invitación, por supuesto, para mañana a las 8 con
una nueva edición de la Careta Política.